Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poderles saludar. Mi nombre es Miguel Díaz Martínez, soy profesor de filosofía y en ese semestre les vamos a impartir una materia que se llama Introducción a la Filosofía. Con este programa me gustaría hacer una introducción de manera muy general de lo que es la asignatura y ya en las unidades ya se vería en detalle algunos conocimientos. Bienvenidos sean todos ustedes al Colegio de Bachilleres Plantel 19 Catepec. Iniciamos con la presentación. Muy bien, como ustedes ya saben, en este periodo de contingencia vamos a iniciar algunas clases en línea. Vamos a tener disponible varias plataformas como la plataforma de Classroom, la plataforma de Zoom, la plataforma de Camtasia para iniciar las clases en línea. El Colegio de Bachilleres Plantel 19 Catepec les da la más cordial bienvenida y esperemos que sea muy agradable su estancia en esta institución. De manera general, me gustaría iniciar para hacer esta apertura de nuestra asignatura. Me gustaría iniciar con el concepto de filosofía. Desafortunadamente, no hemos tenido el gusto de tener una asignatura que se llame precisamente así como tal, ¿no? Filosofía. Sin embargo, sí hemos escuchado en la vida cotidiana este concepto. Por ejemplo, cuando decimos, es que mi filosofía acerca del matrimonio es esta. Mi filosofía acerca de la relación de pareja es esta. Se entendería de manera muy general el término filosofía como una forma de pensar muy particular, ¿no? Como una forma de ver las cosas de manera diferente a los demás, ¿no? Como una ideología de manera personal. Entonces, de manera general, así es como se entendería el concepto filosofía. Sin embargo, en este semestre vamos a conocer definición real y etimológica del concepto de filosofía, así como sus ramas y sus métodos que utiliza, ¿verdad? Bueno, algo que ha distinguido mucho a la filosofía es esta capacidad de asombro que tenemos acerca de las cosas. Esto lo vamos a denotar mucho en la época mítico-religioso y en la época antigua. Esta capacidad de sorprenderte. Yo no sé si en alguna etapa de tu vida hayas experimentado esta capacidad de asombro de las cosas. No sé, tu entorno, tu vida, tu persona, tu existencia, el mundo, el cosmos, una deidad, etc. A raíz de este asombro viene toda una serie de preguntas e interrogantes que puedes realizarse ante tu realidad. Esta yo creo que sería la primera característica del quehacer filosófico, ¿no? Una serie de preguntas que yo las considero como una llave del pensamiento. Cuando nosotros estamos interrogando, cuestionando, estamos haciendo una reflexión de nuestro entorno. Sería como la segunda característica. Y yo creo que ha sido una de las más importantes de la filosofía, ¿no? Esta capacidad reflexiva que tenemos acerca de las cosas. Cuando nosotros contestamos estas preguntas, se dan a nivel racional. Por tanto, otra característica de la filosofía es que es racional. Y por último, una característica no menos importante, es que es totalizadora. ¿Por qué? Porque abarca la totalidad de los seres. De ahí vienen las ramas filosóficas que a continuación también en el siguiente cuadro las vamos a explicar. Me gustaría hacer la apertura de esta línea del tiempo en la historia de la filosofía en las diferentes épocas para que ustedes vayan ubicando tanto filósofos y la forma de pensar de cada una de estas épocas antes de aterrizar a una definición como tal de filosofía. Si ustedes se dan cuenta, tenemos diferentes periodos en diferentes siglos y tenemos diferentes concepciones o diferentes formas de ver las cosas a través del tiempo, y tenemos también algunos filósofos representantes de cada una de las épocas. Tenemos la etapa mítico-religioso que data del siglo IX al siglo VII a.C. y aquí tenemos mitos, leyendas y deidades. El origen de todo es obra de un ser divino y se caracterizaba también por el asombro. En este periodo y en esta época el hombre trataba de explicar la realidad, pero por los límites que tenía en su conocimiento, obviamente no podía dar explicación de toda esa realidad. Sin en cambio, empezaba a crear mitos, leyendas y deidades. Yo creo que ustedes sí lo pueden ubicar más o menos, porque este es el periodo de todas las deidades o la mitología griega. Algunos personajes que caracterizaban a este periodo es Homero y Hesíodo. En la época antigua data del siglo VI a.C. al siglo IV después de Cristo.
Y bueno, aquí el periodo se constituye con un periodo cosmológico, ¿verdad? Era su centro y su preocupación, el origen de todas las cosas, ¿verdad? El origen de la naturaleza. Aquí tenemos una indicación muy fuerte porque aquí en la época antigua es donde se origina propiamente el pensamiento filosófico, ¿verdad? Bueno, podemos denotar algunos filósofos que les llamaban filósofos físicos también, porque proponían un elemento físico del cual se originan todas las cosas, el arjé, ¿verdad? Y a ese grupo de filósofos se les llamaba presocráticos, ¿verdad? Como tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Parménides, Leucipo. Y posterior a los filósofos presocráticos tenemos a los tres filósofos pilares del pensamiento griego, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. En la época medieval, data del siglo V al siglo XV después de Cristo, y aquí predomina la iglesia, su iglesia y su ideología. Trata de fusionar la filosofía con la teología, es decir, la fe y la razón. Aquí predominan dos tipos de corrientes muy importantes, que es la patrística y la escolástica. Algunos filósofos representantes tenemos a Agustín de Hipona y tenemos a Tomás de Aquino. En la época moderna, que data del siglo XVI al siglo XVIII, le van a dar un realce a lo que es la razón y lo que es la ciencia. Se basa en la noción de progreso y pone como concepto más importante a la razón y le da un valor supremo a la ciencia como único criterio de la verdad. Es decir, todo lo que se podía someter a un método científico se podía comprobar por medio de la ciencia, pues resultaba que era verdadero. Lo que no podía comprobarse por medio de un proceso científico, pues no era verdad. Aquí algunos representantes, Nicolás Maquiavelo, René Descartes, es el principal representante de la filosofía moderna, tenemos a Kant, etc. Dentro de la filosofía contemporánea tenemos el siglo XIX y siglo XX. Aquí la preocupación va a ser los problemas políticos, sociales de su época, constituyéndose en propuestas de cambios profundos dentro de la misma sociedad y dentro del mismo hombre. Y aquí empiezan a surgir muchísimas corrientes filosóficas, ¿verdad? Tenemos el marxismo, tenemos el vitalismo, tenemos el existencialismo. Y algunos representantes de la época contemporánea tenemos a Nietzsche, tenemos a Augusto Comte, tenemos a Carlos Marx, a Jean-Paul Sartre. Y bueno, esta es una línea del tiempo. Mediante esta línea del tiempo, ahora sí nosotros podemos identificar las diferentes nociones que ha tenido la filosofía. No ha sido solamente una, ¿verdad? Solamente para conocer algunas de las definiciones que ha tenido la filosofía, tenemos a Pitágoras, ¿no?, que define la filosofía como un afán de saber libre y desinteresado. Tenemos también a los presocráticos, ya les había comentado, de la época antigua. La filosofía es un preguntar por los principios ordenadores del cosmos. Tenemos también a Platón, también está dentro de la etapa antigua. Y Platón menciona que la filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por medio de la sabiduría. Tenemos también a Cicerón, siglo I a.C. Él define a la filosofía que es maestra de la vida, inventora de leyes y guía de la virtud. También tenemos a Séneca. La filosofía es la teoría y el arte de la conducta recta. También tenemos a Agustín de Hipona dentro de la época antigua, y él menciona que la filosofía es un afán de Dios. También tenemos a Tomás de Aquino en la época también medieval. Él menciona que la filosofía es sierva de la teología. Y también tenemos por último a Kant, son algunas de las definiciones, no son todas, pero tenemos a Kant, siglo XVIII, la filosofía es una ciencia crítica que se preocupa por el alcance del conocimiento humano. Ahora sí, ¿qué es la filosofía? ¿Verdad? La filosofía surge en el siglo VI a.C. en Grecia, lo habíamos comentado en la línea del tiempo, en una región que se llama Mileto, con algunos filósofos que se llaman presocráticos también. Etimológicamente, la filosofía proviene de dos términos griegos, philos, que significa amigo, amante, amor, y sophos o sofía, que significa sabiduría. Si nosotros unimos estos dos conceptos, sería entonces amor a la sabiduría. Pitágoras fue quien le puso el nombre de esta filosofía a esta ciencia. Y ahora sí podríamos definir a la filosofía en la actualidad.
Nosotros mencionaríamos que la filosofía es la ciencia que estudia todas las cosas por sus últimas causas a la luz natural de la razón. Y bueno, la filosofía es la ciencia general. Esta filosofía tiene a cargo 8 grandes ciencias, 8 grandes ramas o disciplinas filosóficas. Esas las vamos a ver de manera más específica en el bloque número 2. Tenemos primero a la lógica, que de manera general, es la ciencia que estudia los pensamientos, su demostración y sus inferencias. La gnoseología es otra rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento humano. Tenemos a la metafísica también, que estudia el ser en cuanto ser. Meta significa más allá, physis significa físico, no más allá de lo físico. La ontología estudia la naturaleza de los objetos o entes. La cosmología es el estudio del universo o del cosmos. La teodicea, no, theos significa Dios. La teodicea es la demostración racional de la existencia de Dios, o sea, todo en el plano racional. La ética es la teoría de la conducta humana y la estética es una reflexión filosófica sobre el arte, su belleza y su valor. Estas las vamos a ver más en detalle en el bloque número 2. Bueno, los métodos que ocupa la filosofía de manera general, van a ser 4. Método mayéutico, método dialéctico, método hermenéutico y método fenomenológico. El método mayéutico es el arte de dar a luz a las ideas. Su representante principal va a ser Sócrates. El método dialéctico es una oposición o lucha de contrarios, que también hay varios filósofos, ¿no? de la dialéctica, ¿no? Podríamos desde Heráclito, desde Marx también, lo podemos ubicar, pero tenemos uno que es Hegel también, que significa oposición o lucha de contrarios. El método hermenéutico es el arte de comprender y de interpretar. También tenemos aquí a varios filósofos, vamos a tomar en cuenta a Hans-Georg Gadamer. El método fenomenológico, es examinar todos los contenidos de la conciencia, determinar tales contenidos si son reales, si son ideales o si son imaginarios. Un filósofo representante es Edmund Husserl. Son 4 métodos que también los vamos a ver en detalle en el bloque número 2. Muchísimas gracias, pues este es un panorama muy general de lo que vamos a ver en detalle ya en el transcurso del semestre acerca de la filosofía. Muchísimas gracias, sean bienvenidos todos a su primer semestre del Colegio de Bachilleres. Un abrazo para todos.